Historias de Fogata. Al menos creo que es viernes. He roto todos mis aparatos electrónicos. Destruí mi computadora. Cualquier cosa en ella podría, a fin de cuentas, ser manipulada por medio de la red. Sé de eso. Soy programador. No podía arriesgarme. Cada pequeño dato respecto a mí, mi nombre, mi correo, mi ubicación, todos fueron cosas que he dicho. He releído este diario una y otra vez. He intentado juzgar lo que he escrito, bailando entre el miedo y el escepticismo. A veces me consta que una entidad está decidida en el simple hecho de hacerme salir de aquí. Desde el principio, Amanda no hizo más que decirme que abriera la puerta y saliera. Puedo leerlo claramente ahora. Trato de ver las cosas desde todos los ángulos. Por un lado, soy un lunático que ha interpretado una convergencia de probabilidades extremadamente improbables, pero factible. No asomarme en el momento adecuado, no ver a otra persona por mero azar, recibir un correo extraño, como los miles que es posible recibir, pero en el momento preciso. Por el otro lado, esa convergencia de probabilidades es la única razón por la que, sea lo que está afuera, no me ha atrapado aún. No abrí la puerta corrediza del tercer piso, y tal vez nunca debí de abrir la puerta metálica al final del corredor. No volví a abrir la puerta de mi apartamento después de abrir la puerta metálica. Lo que sea que esté allá afuera, si es que está allá afuera, nunca apareció en el pasillo antes de que la abriera. Tal vez se había dedicado a cazar a todas las personas que se encontraban al descubierto y luego esperó hasta que delaté mi existencia al tratar de llamar a Amanda. Una llamada que no se concretizó hasta que eso me hablara y preguntara por mi nombre. Mi temor literalmente me abruma cada vez que intento acoplar todas las piezas de esta pesadilla. Ese correo, cortado, era de alguien intentando decir algo. Una advertencia aliada, intentando llegar a mí antes de que fuera muy tarde. Ver con mis propios ojos, no confiar. Puede que tenga dominadas a todas las cosas electrónicas, que haya elaborado una gran red para engañarme y hacerme salir. ¿Por qué no puede entrar? Tocó la puerta, así que al menos, parcialmente, es sólido. La puerta, la idea de esas puertas como monolitos guardianes en el tercer piso, aparece cada vez que mis pensamientos siguen ese rumbo. Si hay alguna entidad etérea intentando que salga a la intemperie, quizá esa entidad es incapaz de cruzar las puertas. No paro de pensar en todos los libros que he leído, en todas las películas que he visto, tratando de encontrar la respuesta a esto. Las puertas siempre han sido gatillos de la imaginación humana, plasmadas en numerosas ocasiones como portales de singular importancia. O quizá la puerta es muy gruesa. Yo no podría derribar ninguna de las puertas de este edificio, especialmente las del sótano. Dejando eso de un lado, ¿por qué me quiere a mí? Incluso yo puedo imaginar una docena de formas de matarme, incluyendo dejar que muera aquí abajo de hambre. Quizás eso es precisamente lo que está haciendo. Está llenándome de miedo. Pero, ¿y si no quiere eso? ¿Y si puede ser algo peor? ¿Cómo puedo salir de esta pesadilla? Dios, llaman a la puerta.
Le dije a la gente del otro lado de la puerta que necesitaba unos minutos más para pensar las cosas y saldría. Solo estoy escribiendo esto para decidir qué hacer. Al menos esta vez he escuchado sus voces. Mi paranoia. Sí, reconozco que estoy paranoico. Me hace pensar en todas las formas en que una voz humana podría fingirse por algún medio electrónico. El pasillo podría estar lleno de altavoces simulando voces humanas. ¿Realmente les tomó 3 días venir a hablar conmigo? Se supone que Amanda está allá afuera, junto con 2 policías y un psiquiatra. Tal vez les tomó 3 días pensar qué decirme. La explicación del psiquiatra se oía muy convincente. Si decidía creer que todo esto ha sido nada más que un extraño malentendido y dejar fuera de la ecuación a la entidad que intenta engañarme para abrir la puerta. El psiquiatra tiene la voz de un viejo, autoritaria pero sensible. Me agrada. Me recuerda la voz de mi propio padre. Dice que sufro de algo llamado ciberpsicosis y soy solo uno más de una enorme epidemia que se cuenta por miles, detonada por un correo sugestivo que se filtró de alguna forma. Juro que lo dijo así. Se filtró de alguna forma. Creo que intenta decir que se esparció por todo el país inexplicablemente. Pero sospecho demasiado que a la entidad se le ha resbalado algo. Dijo que soy parte de una ola de comportamiento emergente, que muchas personas están enfrentando mi mismo problema y el mismo miedo, aunque nunca nos hayamos comunicado. Eso explica el correo que recibí sobre ver con mis propios ojos. No recibí el correo detonante original, recibí un derivado. Mi amigo pudo haber perdido la razón también y ha intentado advertir a todo el mundo sobre su miedo paranoico. Así es como el problema se esparce, afirma el psiquiatra. Pude haberlo esparcido también con el mensaje que envié por el celular y los que mandé por Messenger. Alguno de todos esos contactos podría estarse volviendo tan loco como yo después de haber leído uno de esos mensajes y ahora estar interpretando la realidad en la misma forma en la que lo estoy haciendo yo. El psiquiatra me dijo que no quería perder uno más, que la inteligencia de gente como yo es precisamente nuestra perdición. Trazamos conexiones también, que incluso las trazamos en donde no deberían estar. Dice que es fácil comenzar a acumular paranoia en el mundo en el que vivimos ahora. Un lugar en constante cambio, en el que cada vez mayor parte de nuestra interacción es simulada. Hay que admitirlo, es una explicación hermosa. Reúne y explica todo. Lo explica perfectamente, de hecho. Ahora tengo todas las razones del mundo para sacudirme este horror atávico de que algo se encuentra del otro lado de la puerta, listo para capturarme y llevarme a un destino peor que la muerte. Sería tonto, tras oír esa explicación, permanecer aquí hasta morir de hambre, para evitar a esa entidad que quizá ya haya atrapado a todos los demás. Sería tonto pensar que yo soy una de las pocas personas que restan en el mundo vacío, escondiéndose en la seguridad de su sótano, pensando a una impensable y engañosa entidad que juega a ser omnipotente, con tan solo rehusarse a abrir una puerta. Es una explicación perfecta para cada evento extraño que he escrito aquí. Tengo todas las razones del mundo para dejar ir mis miedos y abrir la puerta. Y es exactamente por eso que no lo haré. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo saber que es real y que es un engaño?
tras todas esas malditas cosas, con sus cables y sus señales, que naces del origen imperceptible y llegan hasta ti, no son reales. No puedo estar seguro. Señal de video, de celular, correos, incluso la televisión, ahora silenciosa, partida por la mitad en el suelo. ¿Cómo podría saber que es real? Todo mensaje no es más que energía, ondas, luz. La puerta, está golpeando la puerta. Intenta entrar. ¿Qué alimaña mecánica podría estar empleando para simular a una persona golpeando una puerta tan perfectamente? Al menos ahora podré verlo con mis propios ojos. No queda nada con lo que pueda engañarme. No puede engañar a mis ojos. ¿O sí? Ve con tus propios ojos. No confíes en ella. Un momento. Ese mensaje trataba de decirme que confiara en mis ojos, o advertirme sobre mis ojos también. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia entre una cámara y mis ojos? Ambos transforman la luz en señales eléctricas. Son lo mismo. No puedo permitir que me engañe. Dios, no puedo permitir que me engañe. No voy a permitirlo. No puedo estar seguro. Necesito estar seguro. Fecha desconocida. He pedido tranquilamente una pluma y un papel. Por el día. Por la noche. Hasta que finalmente me los dio. No que importe. ¿Qué voy a hacer? ¿Sacarme los ojos de nuevo? Los vendajes se sienten como una parte de mí ahora. El dolor se ha ido. Supuse que esta sería una de mis últimas oportunidades de escribir legiblemente, puesto que sin mi vista que corrige errores, mis manos olvidarán de manera progresiva el mecanismo involucrado. Es un capricho escribir, un vestigio de otra era, porque evidentemente ha asesinado al resto del mundo. Me siento contra la pared, de día y noche. La entidad me trae comida y agua. Se disfraza como una amable enfermera, como un antipático doctor. Sabe que mi oído se ha agudizado ahora que estoy en la oscuridad. Fije conversaciones en el corredor con la intención de que lo escuche. Una de las enfermeras habla sobre tener un bebé pronto. Uno de los doctores perdió a su esposa en un accidente de auto. No que importe, nada de eso es real. Nada me llega, no como ella lo hace. Esa es la peor parte, la parte que casi no puedo soportar. Esa cosa viene a mí, enmascarada como Amanda. Su recreación es perfecta. Suena exactamente como Amanda. Se siente exactamente como ella. Hasta produce una simulación admirable de sus lágrimas, que me obligó a sentir sobre sus tibias mejillas. En un inicio, cuando me trajo aquí, me dijo todas las cosas que quería escuchar. Me dijo que me amaba, que siempre lo había hecho, que no entendía el porqué de esto, que todavía podíamos tener una vida juntos, ir al parque todos los días si quería, con la condición de que dejara de insistir sobre la farsa. Quería que creyera. No, necesitaba que lo hiciera, que era real, que era ella. Jamás sabrás qué tan cerca estuve de ceder a ese tacto tuyo. Dudé de mí mismo por mucho tiempo, pero eres un perfeccionista. Todo era demasiado real, o lo que entiendes por real. Y, ¿sabes? La realidad tiene otras cosas que aún no alcanzas a captar. Quizá porque ni siquiera nosotros mismos logramos hacerlo del todo, ni representarlo. La falsa Amanda venía todos los días, luego cada semana, hasta que por fin
Dejó de molestarme con ella. Pero no creo que la entidad se rinda. El juego de esperar es otro de sus trucos. Lo resistiré por el resto de mi vida, si es necesario. No sé qué fue lo que le ocurrió al resto del mundo, pero sí sé que esta cosa necesita que caiga. Si es así, entonces tal vez, solo tal vez, soy una piedra en su camino. Quizá Amanda sigue con vida en algún lado, mantenida con vida únicamente por mi voluntad de resistir el engaño. Me sostengo a esa esperanza, meciéndome hacia atrás y hacia adelante en mi celda para pasar el tiempo. Nunca me rendiré, nunca caeré. Soy un héroe. El doctor leyó el papel en el que el paciente había escrito. Apenas podía entenderse. Escrito con la temblorosa mano de un ciego. Quería sonreír ante la firme determinación del joven. Un recordatorio de la voluntad humana de querer sobrevivir. Pero sabía que el paciente estaba completamente delirante. Después de todo, una persona sana hubiera caído en el engaño hace mucho tiempo. El doctor quería sonreír, quería susurrar palabras de ánimo al delirante joven. Quería gritar a los delgados filamentos conectados a los nervios de su cabeza y en sus ojos que se lo impedían. Su cuerpo caminaba hacia la celda como una marioneta y le decía al paciente, una vez más, que estaba equivocado y que no había nadie tratando de engañarlo.